¿Qué debemos conocer eh, de lo que es, perdón, de lo que es la enfermedad de Boko-Janay-Arada? ¿Qué concepto? Bueno, primeramente hay que decir que esta es una enfermedad que su impacto mayor está en el ojo, como bien sabemos, donde produce una inflamación intraocular que compromete todas las estructuras del ojo, fundamentalmente las que corresponden a la parte de atrás, pero adelante también hay compromiso. Fíjense que tenemos tanto inflamación en la parte de adelante del ojo, donde células inflamatorias y depósito de células inflamatorias por detrás de la córnea. También tenemos inflamación en la parte de atrás del ojo, donde a veces puede haber desprendimientos de la retina, serosos por la cantidad de líquido que se produce por la inflamación, inflamación del nervio o posteriormente de pigmentación. Pero básicamente esta es una enfermedad, si bien tiene su compromiso ocular, es una enfermedad sistémica, ocurre en todo el cuerpo. ¿eh? Y básicamente el mecanismo que tiene que ver con la producción de esta enfermedad sistémica tiene que ver con un fenómeno que se llama autoinmunidad y que está desarrollado por el mal funcionamiento de las defensas del organismo. A grosso modo, el sistema de defensas del organismo tiene, por decirlo así, dos funciones principales. Una es neutralizar lo ajeno, reconocer lo ajeno y neutralizarlo, microorganismos, virus, parásitos, hongos. Y al mismo tiempo tiene como función reconocer las estructuras propias y tolerarlas. Entonces, básicamente, las funciones más importantes del sistema de defensa son esas: neutralizar lo ajeno, atacarlo y por lo tanto producir inflamación, que es la forma en la que la respuesta de defensa se manifiesta, y al mismo tiempo reconocer lo propio y tolerarlo, es decir, evitar que se disparen respuestas contra estructuras propias. Pero a veces esto se quiebra. La tolerancia, por diferentes razones, no funciona en forma correcta. Y es entonces que se producen ataques contra estructuras propias del organismo. Y eso es lo que llamamos autoinmunidad. Ahora, básicamente, ¿contra qué es la respuesta inmune que tiene la enfermedad de Boko-Janay-Guerada? La enfermedad de Boko-Janay-Guerada tiene una respuesta inmune fundamentalmente contra las células pigmentadas del organismo. Hay algunas proteínas específicas que son claves en la formación del pigmento que tenemos nosotros en la piel, en los anexos de la piel y en otras estructuras, que es la melanina. Esas proteínas clave son atacadas por el sistema inmune. Y eso entonces hace que todas aquellas células que tengan melanina en el cuerpo, como justamente nombraba la piel, los anexos de la piel, que implican los cabellos, las cejas, las pestañas, pero también tenemos en el oído interno, en el órgano de Corti, y que eso produce manifestaciones auditivas, y también en una estructura dentro del cráneo, una estructura que es parte del sistema nervioso central, que corresponde a los plexos coroideos, que también tiene células pigmentadas y que es la encargada sobre todo de producir el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, vamos a tener manifestaciones cutáneas, auditivas y neurológicas. Y por supuesto, el ojo está lleno de células pigmentadas. En el tejido uveal, que es una capa media que está en la pared del ojo, fíjense que acá tenemos tres capas: una capa externa, que es el cuero de la pelota; una capa media que corresponde al tejido uveal, que en este caso en la parte de atrás se llama coroides y en la parte de delante se llama cuerpo ciliar e iris; y una parte más interna, que es un tejido neural muy complejo,
que es capaz de captar los fotones y transformarlos en un impulso nervioso que recorriendo la vía óptica llega al cerebro y se transforma en la sensación consciente de la visión. Bueno, en el ojo, las células pigmentadas están fundamentalmente en esta capa media, en la úvea, que es marrón de color, normalmente por esa cantidad de células pigmentadas que tiene, tanta melanina que tiene. Y ahí entonces también hay un blanco para esta enfermedad. Y de hecho es el blanco más importante, es el target más importante de la enfermedad, porque ahí es donde vamos a ver, digamos, la manifestación principal, la que nos trae todos los problemas, que es la panuveitis. Tradicionalmente a la uveitis, a la enfermedad de Burko-Yahnai-Arada, se la ha, digamos, descrito en 4 etapas. Una primera etapa donde aparecen ciertas molestias que son distintas al problema ocular, que son las manifestaciones fundamentalmente del sistema nervioso central y auditivas. Esta primera etapa se la llama justamente prodrómica, como una especie de aviso antes de que aparezca la uveitis. Y dentro, entonces, dijimos estas manifestaciones, tenemos manifestaciones del sistema nervioso central, donde encontramos una que se llama meningismo. El meningismo, ¿qué tiene? Tiene dolor de cabeza, tiene dificultad en la flexión de la cabeza hacia adelante, lo que llamamos rigidez de nuca, y además está asociado a cierta sensación dolorosa a la luz, cierta sensación de distrés a la luz, lo que llamamos fotofobia. Todo eso en conjunto se denomina meningismo. Al mismo tiempo, hay manifestaciones auditivas, fundamentalmente una especie de sensación de zumbido en los oídos, y, digamos, aguda, que básicamente se la llama tinnitus en el nombre técnico. Entonces tenemos manifestaciones neurológicas y auditivas, pero también hay manifestaciones tegumentarias. ¿Qué manifestaciones agudas tenemos tegumentarias? Bueno, los bulbos pilosos del cabello que se encuentra en el cuero cabelludo, digamos, en el cuero cabelludo, los bulbos pilosos del cuero cabelludo se inflaman y produce entonces una hiperestesia, una sensación de dolor cuando yo toco el cuero cabelludo. Típicamente uno averigua, y es típico que a la persona le duela peinarse, le duela al peinarse el cuero cabelludo. Esa hiperestesia del cuero cabelludo es característica de esta etapa prodrómica también. Ahora pasa la enfermedad a una segunda etapa donde empiezan las manifestaciones en el ojo. Estas manifestaciones en el ojo se llaman la etapa aguda de la enfermedad, donde empieza la inflamación de adentro del ojo. Típicamente, ¿qué siente el paciente cuando eso pasa? Aparece visión borrosa, aparece un ojo rojo, que puede ser doloroso en ocasiones, pero eso ya es más tardío dentro de las manifestaciones de la enfermedad. Puede haber alguna alteración del campo visual, puede haber alguna alteración de la visión central, como una mancha en el centro de la visión, como podemos ver en esta imagen. Puede haber alguna alteración de la visión de los colores. Y mayormente las estructuras que se inflaman van de atrás hacia adelante. Fundamentalmente lo primero que se suele inflamar es la coroides, que es esta capa media, forma parte del tejido uveal, como dijimos, es por decirlo así, el jamón del sándwich entre el cuero de la pelota y el tejido neural. Está el área que se inflama en la enfermedad de Burko-Yahnai-Arada, que se llama coroides, y posteriormente empezamos a tener también inflamación del iris y del cuerpo ciliar. Para poder ver estos signos necesitamos 2 cosas para hacer. Para ver adelante, a ver si hay inflamación, nosotros los oftalmólogos usamos este aparato que se llama lámpara de hendidura y que a nosotros nos permite ver en gran aumento si hay células inflamatorias
flotando en el humor acuoso, que es el fluido que está en la parte de adelante del ojo. También pueden encontrarse depósitos de células inflamatorias por detrás de la córnea, que es como una especie de vidrio de reloj, transparente por donde entra la luz. Ahí podemos ver que también puede haber depósitos de células inflamatorias. Y en el fondo de ojo, cuando tenemos la etapa aguda de la enfermedad, producto de la inflamación de esta capa media que se llama coroides, puede haber una gran exudación de líquido y es típico encontrar que ese líquido termine alojándose por debajo de la retina y desprendiéndola, generando entonces lo que llamamos un desprendimiento exudativo de la retina, que es lo que vemos acá. Muchas veces asociado además a una inflamación de la cabeza del nervio óptico, que es esta imagen roja del disco. Normalmente el disco tiene un color anaranjado, acá lo vemos bien rojo. Y eso lo vemos con otro aparato también muy importante en nuestro examen, que es básicamente el oftalmoscopio binocular indirecto. Es un aparato que nos permite ver las cosas con ambos ojos y entonces tener una sensación adecuada de profundidad, de relieve de lo que vemos. Cuando esto pasa, al mismo tiempo empieza a depigmentarse con el correr de las semanas el ojo y todas aquellas estructuras donde se produce, digamos, el impacto de la inflamación. Entonces vamos a ver que la piel puede sufrir depigmentación, que puede haber canicie, algunos pelos grises en lo que es el cabello, puede haber poliosis, es decir, depigmentación de pestañas y cejas, y el ojo también se depigmenta. Y en el fondo de ojo, lo que revisamos, lo que encontramos en el momento de la convalecencia, es que parecería que el fondo de ojo se hubiera aclarado, cambia de un color ligeramente marrón anaranjado, un color profundamente anaranjado, y podemos ver como unos vasos profundos, que son los vasos de la coroides y que quedan al descubierto por la falta de pigmento. A esto se lo llama brillo en puesta del sol en castellano o sunset glow fundus, como una manifestación característica de signo de convalecencia. No obstante, esta tercera etapa viene de alguna manera mezclada con esta cuarta etapa, que es la transformación de la enfermedad de Burgo-Janegrada en un cuadro crónico recurrente. La inflamación persiste y persiste y persiste. Y uno le da medicación antiinflamatoria y le calma la inflamación y después le saca la medicación antiinflamatoria y vuelve a aparecer. Y entonces en ese contexto aparecen todas las complicaciones que se van desarrollando en la enfermedad. Y es donde aparecen las posibilidades de pérdida irreversible de la visión, pérdidas severas de la visión. Puede haber procesos tan frecuentes como las cataratas, el desarrollo de hipertensión ocular y por lo tanto daño en el nervio óptico de tipo glaucomatoso, lo que llamamos un glaucoma. Puede haber también, producto del daño de la coroides por la inflamación, una atrofia coroidea y de la retina profunda al mismo tiempo, una atrofia retinocoroidea, que en ocasiones puede ser inclusive sumamente extensa a lo largo de décadas. Si esto persiste, vemos cómo realmente desaparece la trama correspondiente al fondo de ojo habitual y ya queda como blanco. Esto es porque la coroides se ha atrofiado en forma severa, generando áreas extensas de falta de la coroides, y vemos todo este área blanquecina. La otra cosa que puede surgir producto de las complicaciones de la parte de atrás del ojo es que crezcan unos vasitos por debajo de la retina provenientes de la coroides, que se llama neovascularización coroidea o membrana neovascular coroidea, que puede afectar la visión que llamamos central, que es la visión de lectura, la que nos da la capacidad de leer un texto, de distinguir la cara de un hijo de un nieto. Ese tipo de cosas pasan cuando se desarrolla esta complicación. Ahora, una cosa que hay que tener en cuenta
dentro de ciertas premisas que hoy en día han surgido, sobre todo por el conocimiento de los últimos 25 años, que la cronicidad no es una fatalidad, no es un destino inevitable en la enfermedad de Polloniana. Si nosotros tratamos la enfermedad en tiempo y forma, muchos de estos cuadros pueden entrar en lo que se llama remisión libre de drogas. Y, por lo tanto, lograr algo, no les digo parecido a una curación, pero lo más cercano, es decir, que el cuadro persista sin inflamación, sin necesidad de medicación, una vez que haya cumplido todo el tratamiento que requiere, que es muy largo. Este tratamiento es intensivo, con corticoides y con inmunosupresores de entrada para lograr este resultado ideal. Y la otra es, básicamente, justamente lo que les decía, ¿no? El tratamiento precoz y adecuado, que nos evita justamente, por un lado, todos estos fenómenos de despigmentación, pero además también la entrada en la cronicidad. Y, bueno, como les nombraba, el tratamiento inmunosupresor, ¿no? El tratamiento inmunosupresor cumple funciones combinado con los corticoides en la etapa aguda de prevenir el desarrollo de la cronicidad en el tratamiento prolongado de estos pacientes instituidos en tiempos tempranos, pero cuando ya la etapa crónica está instituida, los corticoides no son suficientes para nada y requiere sí o sí la administración de medicación inmunosupresora para reducir el daño y lograr un control sostenido de la inflamación. Y hoy en día se habla de ventana de oportunidad en el tratamiento de glucosinogénidad. Si nosotros tratamos tempranamente a estos pacientes, por ejemplo, esta paciente inicialmente tenía unos pocos días de enfermedad, la comenzamos a tratar con corticoides en alta dosis y logramos en ella no solamente que no hubiera signos de convalescencia, esto es una imagen años después de su tratamiento, y sin embargo, vemos no hay signos de convalescencia y la paciente está hace años ya sin tratamiento porque logró una remisión libre de drogas por haberse tratado en tiempo y forma con corticoides orales en alta dosis y por un tiempo prolongado. Uno necesita tratar a los pacientes que tienen enfermedad de glucosinogénida por lo menos alrededor de 9 meses con dosis altas de corticoides para lograr un adecuado control de la enfermedad. Nosotros en su momento hemos publicado esto en una revista que es la International Journal of Ophthalmology, que es una serie de casos extensa del Hospital de Clínicas, donde encontramos que los pacientes tratados primeramente de forma precoz requerían mucha menos cantidad de medicación inmunosupresora, es decir, tenían menos chance de ingresar en la fase crónica de la enfermedad. Con lo cual, esto nos habla de la importancia de diagnosticar tempranamente esta enfermedad para poderla tratar tempranamente para lograr los mejores resultados posibles. La otra cosa que se ha visto en los últimos tiempos, después de revisar estadísticamente, con análisis estadístico, muchos trabajos hechos alrededor del mundo, es que en la etapa aguda de la enfermedad no hay que dar solo corticoides. Si damos solo corticoides, solo una fracción logra entrar en la remisión libre de corticoides, es decir, no evolucionar a la fase crónica. Mientras que si administramos corticoides más inmunosupresión desde el primer momento, una fracción mínima de los pacientes solamente evoluciona a la fase crónica de la enfermedad. En base a eso, entre otras cosas, nosotros tuvimos la posibilidad de revisar alguna acción de algunos inmunosupresores, en este caso un inmunosupresor de segunda opción, es decir, cuando fallan los primeros inmunosupresores, que es como por ejemplo los agentes biológicos que son los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, en este caso el uso de adalimumab, mostrando que es una opción sumamente interesante y superadora cuando la medicación inmunosupresora convencional no logra controlar el cuadro en la fase crónica de la enfermedad.
¿Cómo es más o menos nuestro esquema actual de tratamiento? Nosotros si tenemos un paciente que inició tempranamente y tiene solo compromiso posterior, bueno, le vamos a dar corticoides orales en alta dosis y tratamiento inmunosupresor. Fíjese que esto no cambia mucho, porque si yo trato un cuadro más tardío, que ya tiene compromiso anterior y ya tiene signos de convalescencia, bueno, el tratamiento también va a ser corticoides más inmunosupresor. Lo que pasa es que la inmunosupresión probablemente sea mucho más intensiva en esos pacientes, en estos últimos, que en los primeros. Y además, por supuesto, por el compromiso anterior necesita gotitas, por el compromiso de la parte de adelante, ¿cierto? Si eso no alcanza, si vemos que hay recurrencia del cuadro tras la reducción del corticoide, es que es probable que tengamos que agregar un medicamento de segunda opción, como el uso de los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, como el adalimumab o el infliximab, que son drogas que nos ayudan a un control ulterior en estos pacientes para intentar lograr, sobre todo en la fase crónica de la enfermedad, que haya una remisión libre, ya no de medicación, pero sí de corticoides. Los corticoides son buenísimos para calmar la inflamación, pero malísimos para sostener el control de la inflamación en el tiempo, porque producen un montón de efectos secundarios. Entonces, eso hay que tratar de evitar de que suceda, y la manera de hacerlo es administrar medicación inmunosupresora para reducir la necesidad del uso de los corticoides. La otra cosa grande que ha aparecido en los últimos 20 años son los estudios de imágenes que nos han permitido conocer la enfermedad con mucha mayor precisión, poder distinguir cómo son las estructuras de los desprendimientos de retina, por ejemplo, lo que sucede en la tomografía de coherencia óptica, que nos permite ver esto con un detalle casi de tipo histológico. No le digo cómo verlo en microscopio, pero casi, casi. Y lo mismo vemos acá cómo podemos seguir estos pacientes en el tratamiento usando este tipo de aparatos de imágenes, ¿cierto? Hay aparatos nuevos que nos permiten ver cómo funcionan las diferentes estructuras vasculares y que también nos aportan alguna información adicional de qué sucede en la enfermedad. De hecho, es útil, por ejemplo, para seguir en los pacientes en los estadios crónicos, donde uno puede ver, por ejemplo, cómo la coroide se adelgaza enormemente producto de la inflamación por la destrucción del tejido coroideo. Al volverse a inflamar, se engrosa la coroide de nuevo, y cómo posteriormente tras el tratamiento vuelve a reducirse el espesor coroideo, inclusive a un nivel menor que el inicial, producto del daño progresivo que tiene la enfermedad. Y así va dañando ese tejido, que además es el soporte necesario para el funcionamiento de la parte profunda de la retina, que es la que capta la luz y la transforma en el impulso nervioso. Nosotros estudiamos esto en su detalle y encontramos que existe una correlación entre la inflamación de adelante del ojo y la inflamación de atrás. Y entonces vimos que el uso del OCT para determinar la inflamación en la parte de atrás del ojo es útil como biomarcador de esa inflamación. Y otras cosas importantes a tener en cuenta es que las clasificaciones de la enfermedad han ido variando en el tiempo y que hoy en día prima más el concepto de hablar de enfermedad de Burkitt-Sjöneby en estadio inicial de presentación aguda y enfermedad de Burkitt-Sjöneby en estadio crónico, porque funcionaría casi como dos enfermedades. Ahí nos juntamos varios autores y armamos una editorial sobre el tema, apuntando básicamente estos conceptos, que son mucho más importantes que clasificar la enfermedad sobre si es completa, incompleta o probable. Es muy importante tener esta concepción. Y de hecho, eso también lo ha hecho el grupo SAN, el grupo que ha estudiado, que ha establecido criterios de clasificación diagnóstica de la enfermedad, que la ha diferenciado entre aguda y crónica. Bueno, solo algunos datos mínimos para resaltar esto y ya cerramos en honor al tiempo. Así que bueno, la enfermedad de Burkitt-Sjöneby debemos recordar, es una enfermedad sistémica
y de origen autoinmune, es decir, donde el organismo se ataca a sí mismo a través del sistema de defensa, en especial ¿a qué? A las células pigmentadas del organismo. Y a partir de ahí, entonces tenemos que compromete, sin lugar a dudas, no solo el ojo, sino otras estructuras como la piel y sus anexos, el oído interno y el sistema nervioso central. Además, también los métodos complementarios son sumamente útiles para poder seguir a la enfermedad e identificarla. Y una de las cosas importantes es que hoy en día se apunta más a la clasificación de la enfermedad, separándola entre presentación inicial aguda y enfermedad crónica, porque las estrategias de tratamiento varían en base a esa clasificación. La otra es la importancia de detectar esta enfermedad tempranamente y tratarla precozmente, porque eso cambia la historia natural de la enfermedad. Si yo trato tempranamente esta enfermedad, no puede tener una chance muy importante de no entrar en la fase crónica, de entrar en lo que se llama en una remisión libre de droga. Y eso cambia realmente todo lo que corresponde a esta enfermedad. Y la otra es que hay una necesidad de introducir tempranamente la inmunosupresión, tanto en la fase crónica como en la fase aguda, para lograr una remisión prolongada, en algunos casos libre después de tratamiento médico y en algunos casos libre de tratamiento corticoide, en especial en este caso en los casos crónicos. Y la otra cosa que hemos podido ver es que los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa son útiles en el control de la enfermedad de Burkitt-Shingles, que es una medicación que usamos en segunda instancia, cuando la inmunosupresión clásica no funciona, no alcanza a lograr los resultados que queremos. Bueno, en ese caso, esta segunda elección es realmente útil.